Nosotros estamos haciendo este esfuerzo y el día de hoy nos complace, tenemos aquí a don Pedro Galindo Carrasco, que es el secretario de Acción Política de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Pedro? Muchas gracias, buenas tardes a quien nos ve, aquí a la orden. Así es, así es. El día de hoy invitamos a don Pedro Galindo porque vamos a tratar, ya les habíamos adelantado desde hace 15 días, desgraciadamente tuvimos una cuestión de que algunos invitados se nos hicieron a un lado, y sin embargo, bueno, ya lo vamos a abordar el día de hoy. Estamos hablando de la reforma a la ley laboral que se acaba de aprobar el año pasado y que, bueno, pues estamos esperando que en este mes de febrero se deba ya de iniciar algunas cosas. No lo sé si es que aquí don Pedro nos va a tener que descifrar si es que será en febrero que tendrá que entrar en vigor o todavía le tendrán que dar otra vuelta, porque la verdad es que se creó mucha polémica sobre el tema. Mientras se estaba tratando en el Congreso de la Unión el asunto de seguridad interior, nos dieron un sablazo aquí los senadores de la CTM y de la CROM. Bueno, pues esto ya está aprobado por el Senado, ya pasó por la Cámara de Diputados. No sé si estoy bien, don Pedro. Sí, el procedimiento legislativo está en marcha, efectivamente. ¿Y está pasando por la Cámara de Diputados? Está en ese proceso, ya fue presentada como la iniciativa por el senador Tereso Medina y el senador Isaías González. Así es. Y ellos presentaron la iniciativa desde febrero del año pasado, y llegó a la Cámara de Senadores y debe estar en proceso legislativo en la Cámara de Diputados para su discusión. Así es, y estamos esperando que ya una vez saliendo de la Cámara del Congreso de la Unión, esto ya se tiene que aprobar. Bueno, tiene un procedimiento que tiene que ver con las leyes y las leyes reglamentarias y los reglamentos posteriores que se tienen que hacer para poder echar a andar y hacer caminar una reforma del tamaño de la reforma que está en el papel, que está propuesta. Que es muy importante para todos nosotros los trabajadores. Bueno, algunos medios ya le han pues puesto, ya le pusieron, ya hablaron de ella, y en algunos medios nos dicen que la iniciativa de los senadores de la CTM y la CROM elimina el derecho a pensión y salud de todos los trabajadores. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? No necesariamente. La reforma hace modificaciones al tema de la seguridad social y tiene que entrar, ningún derecho puede ser sustraído si, digamos, de manera retroactiva. Entonces es muy probable que dentro de esas reformas hay algunas reglamentaciones que desconocemos todavía, porque la Cámara de Diputados no ha sacado aún, no conozco yo en el diario oficial, no conozco todavía los dictámenes, y me parece que la discusión va a estar muy fuerte en la Cámara de Diputados para poder regresar a la Cámara de Senadores y si está aprobada o si hay alguna modificación más. No nada más ahí, tiene que ver también con la modificación de la Ley Federal del Trabajo, la entrada en vigor de nuevos organismos como es este Tribunal de Conciliación, sí, este Juzgado de Conciliación, y todo el cuerpo que va de la mano con esta modificación. Yo creo que en el proceso legislativo aún falta. Sin embargo, sí debo aclarar que los diferentes organismos sindicales, nuestro líder en Puebla, el diputado Leobardo Soto, en diferentes foros ha manifestado su inconformidad con respecto de este encaminamiento. Inclusive un día yo lo escuché frente a la delegada del trabajo, Vanessa Barahona, en la que le hizo ver que no había sido consensada del todo, y la delegada federal del trabajo le mostró su apertura para dialogarlo. Ella ofreció poder dialogarlo. Ya va de candidata, entonces ya no va a ser con ella, seguramente será con algún otro actor representante. No, bueno, pues vamos a ver. Yo creo que efectivamente, como se ha estado analizando en diferentes medios, debemos tener una postura que no necesariamente sea la de allanarnos ante esta propuesta, sino que, bueno, pues se tiene que dar
el consenso y los foros. Yo estoy seguro que aún faltan mucho para resolverse, aunque tiene como instalación propuesta noviembre de 2018, pienso que todavía le falta y estamos en medio de un proceso inoportuno, porque para nosotros como representantes de los trabajadores, el quitar el tripartismo que representa la Junta de Conciliación y Arbitraje y sobre todo la participación de los trabajadores con sus representantes a través de los razonamientos en cada resolutivo, quitarnos eso y llevarlo a un juez, eso nos deja limitados en alguna parte. Sí, porque todo eso también se está advirtiendo que se va a modificar, se va a desaparecer las juntas locales de conciliación y arbitraje. Y bueno, esto lo vamos a tener que ir tratando durante la hora que nos resta. Pero le decía hace un rato que qué lamentable de esta delegada del trabajo aquí en Puebla, Vanessa Barahona, ¿verdad? Que le decía que lamentable porque digo, hemos estado machacando desde un principio de que quienes asumen a un cargo político, a una dirección de autoridad, yo creo que deben de cumplir hasta que salgan de su compromiso, deben de aspirar a algún puesto político. Desgraciadamente, bueno, pues ella ya se montó, va a una candidata a la Diputación Federal, ¿verdad? Sí, tengo entendido que en el distrito de Cholula. Así es, y bueno, por eso le decía que era lamentable, pero bueno, continuamos con el tema. Esto da mucho de qué hablar. Yo le quería señalar nada más que entonces lo que usted nos está mencionando es que estemos tranquilos los trabajadores, no hay todavía el riesgo de que de la noche a la mañana nos vayan a dar el madruguete o a qué se debió que su líder nacional, el señor Aceves, le dio un jalón de oreja a don Tereso Medina Ramírez. ¿Qué es lo que nos quiere usted decir? Bueno, hay muchas aseveraciones al respecto, ¿no? La primera es que efectivamente me parece que es una iniciativa que le ha faltado consenso. Le ha faltado tocar base con las organizaciones sindicales y tocar tierra. No digo que no estén en su derecho, finalmente son legisladores y a eso se dedican. Claro. Pero sí me parece que ha sido una iniciativa que se lanza, yo creo que con la intención de satisfacer ese interés de hacer más ágil la impartición de justicia laboral. ¿Ese será el fondo? Bueno, me imagino que por ahí va, porque finalmente se están dando plazos y se está proponiendo que se deje en manos de un solo juzgador todo el proceso que hoy nos lleva en la Junta, un proceso de discusión, de comparecencias, un proceso de desahogo de pruebas, un proceso mucho más amplio, que estoy seguro que también se sacará una reglamentación para todo la procedimental, para todo el procedimiento que se tenga que llevar para el juicio de la cosa laboral. Entonces, sí, yo pienso que los legisladores, pues en su afán de lanzar sus iniciativas, bueno, pues nos han puesto en esta situación bastante incómoda, porque como bien lo dice nuestro líder en Puebla, el diputado Leobardo Soto, ha sido una decisión que daña, que perjudica la representación de los trabajadores y el tripartismo. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que el senador Tereso Medina no está en contacto con los trabajadores? No lo sé, yo sé que él es el secretario general de una federación en la zona de La Laguna, pero finalmente yo estoy seguro que debe tener contacto, yo lo conozco y sé que debe tener contacto con los trabajadores. Asimismo, Isaías González de la CROC, pues ambos presentan esta iniciativa y bueno, finalmente se propone al legislativo para que se analice, se proponga y se vote. Así es, don Pedro, tenemos una pregunta del licenciado Arturo Coyotze. Adelante, Arturo. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, y gracias a nuestro invitado, don Pedro Galindo, de la CTM, que está aquí con nosotros. Bueno, yo creo que tendría que ser más que una pregunta, una reflexión. Estas iniciativas que hoy presentan sus senadores, obviamente tienen que irse a comisiones, al consenso, pero ¿por qué no la CTM lanza la iniciativa? Debería de ser muy saludable
de buscar a todas las organizaciones obreras para hacer un foro de análisis y de iniciativa de valoración de cómo se imparte la justicia laboral, qué condiciones tiene hoy el proceso que se hace a través de la junta local o las juntas locales y qué puede significar el cambio ahora a través de los tribunales, si es por agilidad, para resolver más rápido los laudos a favor o en contra de los trabajadores por las controversias que tienen con la parte patronal. Y en mi opinión yo creo que debería de ser un foro muy amplio, de mucha discusión, de invitar abiertamente a todas las organizaciones de todo tipo que hay aquí en México, no solo la CTM, la FORCROC, sino incluso también a los llamados sindicatos independientes, a la parte que está en la ONT, que también debería de dar una opinión sobre esto, que es fundamental en la cuestión de las relaciones obrero-patronales, porque parte de un principio básico, que es la producción, ¿sí? Y cómo vamos a hacer que la producción tenga su parte correspondiente para los trabajadores, sin que haya un menoscabo a todos los derechos que han conquistado los trabajadores a lo largo de todo el proceso que inició con la Revolución Mexicana. Hay le agradezco mucho que me dé pie a esto que comenta, porque efectivamente, a ver, vamos por partes. En el 2012 se promulga la modificación a la Ley Federal del Trabajo, en la que se hace una modificación en cuanto al concepto de contratación individual por tiempo determinado, a prueba, etcétera. También se reglamenta la participación de la tercerización o la maquila del outsourcing, también se reglamenta. También se establecen plazos para la ejecución de los laudos en la Junta para que no se alarguen los juicios tanto. Y una serie de modificaciones muy importantes, entre ellas, digo, una muy buena, que es el incentivar la paternidad, otorgándole más días a los padres que tienen un hijo, y les otorgan más días para poder recibirlo, en fin. En ese entonces estuvimos participando con el diputado Leobardo Soto, que en aquel entonces era diputado por el distrito número 12. Diputado federal, y él nos encargó también trabajar en la parte de la entrega de los resúmenes y los trabajos que se tenían acerca de estas modificaciones a la ley, y se hizo en la Cámara de Diputados, pero ya el trabajo ya estaba hecho. Yo creo que juristas como Tomás Natividad, alcalde Justiniani, y por supuesto todos los que trabajamos dentro del sector de la CTM, pues estuvimos al pendiente del desenvolvimiento de las discusiones. Se llegó a un consenso en 2012. En este momento no se siguió el mismo procedimiento. Nosotros carecemos de la suficiente información porque no nos hemos allegado de ella, estamos en ese proceso. Lo que sí nos queda claro es que, como bien lo dice, tenemos la responsabilidad de promover tantas acciones como sean necesarias para impedir que el derecho de los trabajadores sea lastimado, sobre todo en este caso algo tan delicado como es la manutención de la fuente de trabajo. Temas como la productividad en 2012 quedó reglamentada, como la facultad que tienen empresa y sindicato de establecer una comisión para explicarlo rápido, una comisión entre empresa y trabajadores para poder elaborar planes de productividad, cómo calcularla, cómo evaluarla, cómo cuantificarla y cómo repartir el resultado entre los trabajadores en la empresa. En ese proceso estamos desahogando en las diferentes organizaciones. Estoy hablando de 2012, 13, más bien diciembre de 2012, 2013, 14, 15, 16, y estamos trabajando en la constitución de estas comisiones. Esta reforma, si bien no nos agarra de sorpresa, ya teníamos alguna referencia por las exigencias del comercio internacional de que se agilizaran el desahogo del trabajo en las juntas. Sabemos que hay un rezago importantísimo en las juntas federales de conciliación y arbitraje y las juntas locales. Ese rezago obedece pues, a la sobrecarga también, y también a la lentitud con la que se van desahogando las pruebas, sobre todo en juicios contra el Seguro Social, contra Pemex, contra la Comisión Federal, no tanto con los trabajadores del apartado A o trabajadores de la iniciativa privada, donde los juicios han sido más ágiles.
El problema que se presenta en ese rezago, bueno, pues le pega a todos, porque ahorita esta reforma, bueno, pues pretende, o en lo que tenemos conocimiento, está delegar en la opinión de un juzgador, uno solo, la aportación de pruebas, el desahogo y la sentencia. Claro, hay una mesa de conciliación previa. El problema que hay con esas mesas de conciliación, desde nuestro punto de vista, es que si bien es cierto la ley la Ley Federal del Trabajo equilibra de alguna manera, pone en una mesa de igual a igual al capital y al trabajador, cuando ya van frente a un juzgador, pues el trabajador queda un poquito en desventaja. Cuando era lo contrario. Cuando la ley es más paternalista, ¿no? Y es paternalista porque, bueno, pues desde siempre la ley ha sido protectora de las prerrogativas de los trabajadores, siendo el trabajador la base y el centro de todo. Pero bueno, la exigencia de productividad hace que esto tenga un ángulo diferente. Nosotros lo que hemos podido conversar con nuestro líder, el diputado Leobardo Soto, es que ellos están en permanente comunicación con la CTM en el Pleno Nacional. Inclusive ahorita se tienen trabajos para el mes de febrero, marzo y abril con respecto de foros y consultas que se tienen que hacer, precisamente para componer la plana, ¿no? O para ver, nosotros por lo menos haremos lo posible por hacer llegar nuestras observaciones. Yo creo que sí, les va a hacer mucha falta corregir la plana, porque bien lo apunta, esta ley está inspirada desde el 2012, sin embargo para el 2014 esta reforma a la ley laboral fue criticada porque dejaba sin mejoras salariales a los trabajadores, sin pagos de productividad, como bien lo apunta, y también los juicios laborales no se agilizaron en ningún momento. Ya estamos en el 2018, ya pasaron 4 años más, y usted dice que todavía estamos en ese proceso. ¿No se estará creando una nube de humo para que esto pueda darse a conocer, cuando menos lo esperemos los trabajadores? Bueno, de entrada no ha tenido la suficiente difusión, salvo en los círculos que tienen conocimiento de la cosa laboral, porque realmente yo no conocí que hubiera foros abiertos donde se pudiera exponer estas iniciativas. Que se pudiera debatir. No, yo no los conocí. Cuando fue la reforma de 2012 sí los hubo. Sí hubo bastantes foros y hubo discusiones importantísimas, pero al fin de cuentas, el día de hoy, en el proceso legislativo, esta iniciativa está caminando y esperemos que nuestros representantes en el Congreso puedan puntualizarlo. Y si bien es cierto, es necesario hacer reformas que deben ser reformas que no perjudiquen el derecho de los trabajadores de ninguna manera, y si de lo que se trata es de equilibrar las fuerzas de capital y trabajo y de darle forma a la productividad y de darle forma a estas nuevas maneras de contratación, incluyendo la tercerización, pues que se haga, que sean reglas claras. Me parece que estamos en ese camino. El problema, desde luego, es que si nosotros como representantes sindicales carecemos de información suficiente, pues tenemos que ir por ella, ir por la información. ¿No será al revés, don Pedro? ¿No será al revés, que ustedes como líderes de los trabajadores que tienen al pendiente la relación laboral, ustedes deben de ser los que deben de encauzar este tipo de demandas? Sí, por supuesto, no tenemos duda en ello. A lo que me refiero es a que se lanzó la iniciativa y como bien se estaba diciendo, hay una serie de discusiones en el Congreso que tal pareciera que se fue de manera soslayada esta iniciativa y ya es el resultado de hoy. Sí, yo no puedo juzgar. Mire, el hecho de que nosotros pertenezcamos y trabajemos al unísono con la CTM, con nuestro líder don Carlos Aceves, con nuestro líder Leobardo Soto, no quiere decir tampoco que nos vamos a allanar a lo que diga Tereso Medina, ¿no? Ellos son legisladores y como legisladores tienen que ejercer sus convicciones y ponerlas en iniciativas, y a nosotros nos toca juzgarlas, proponerlas, debatirlas, establecer los foros, y en el Congreso pues les va a tocar también hacer las discusiones correspondientes. Ya en las redes ya criticaban a don Tereso
de que esa modificación que pretendía hacer a la ley laboral se la aplicaran a él también y a todos los diputados. O sea que sí, ha dado mucho de qué hablar, y a pesar de que dice que no hay mucha información, efectivamente no hay mucha información. Nosotros estuvimos ahí recabando y está muy escasa la información. Sin embargo, yo creo que el palo ya lo dieron, entrando enero ya nos los dieron, ya nos pusieron a pensar qué es lo que va a ocurrir, porque precisamente con esa desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje, con el margen que le dan al patrón para poder despedir a los trabajadores, pues eso sí pone de puntas el pelo, porque pues a dónde nos vamos pues ahora sí, a qué santo de la devoción nos vamos a implorar para que esto no pase. Vamos a nuestro acostumbrado tiempo de comerciales. La pausa, perdón. Regresamos, no es grande, ya saben ustedes. Regresamos en un instante con todos ustedes. Bueno, caray, bueno, mucho gusto. No dio tiempo de saludarnos. Sí, el tema es que yo estoy en este momento en pláticas de revisión contractual con una empresa que el sindicato lo asesoro, tiene su secretario general de su comité y yo los asesoro. Y hoy me avisó CEF a las 10 de la mañana que viniera hoy. Entonces dije, bueno, pues perdóneme, no tengo la información fresca. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, pues evidentemente a mí me toca estar trabajando. Leobardo se ha manifestado insistentemente en su desacuerdo con esta... ¿Qué también va a pasar con ustedes como sindicatos? Si ya no va a haber representatividad de parte del trabajador, ¿a dónde van a quedar ustedes? Es que hay que darle el enfoque adecuado. La Junta tiene su propia dinámica. La Junta en su tripartismo, no olvidemos que es trabajadores y patrones, y por en medio ponen a un representante del gobierno a manera de conciliador, nada más. Pero el asunto se arregla entre patrones y trabajadores. La autoridad ni siquiera dictamina. ¿Qué puede dictaminar? ¿Qué juzga? Finalmente todo busca que sea conciliación. ¿Qué puede resolver la Junta cuando no hay ni huelgas? ¿Qué huelga ha habido? Pero que en este momento le están dando toda la particularidad al empresario. Es una reforma apatronada. Yo digo, sí conozco a Tereso, me sorprende de él. A Isaías sí lo conozco y sé de él. No, Isaías se cuece. No lo sé, pero no lo sé, pero Isaías, acuérdense que él le armó el foro a Vicente Fox cuando iba a hacer una central obrera en el 2000, en fin, sí, hay una serie de cosas ahí. Lamento mucho no queriéndose sumar trabajadores al PAN. Sí, claro, lamento no serles tan útil en esta información, y no quisiera yo caer en una situación de desconocimiento. Simplemente creo que esta reforma, si bien es cierto, si te puede interpretar como un madruguete, pues sí lo es. Lamentablemente sale la iniciativa y nosotros estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar. ¿No hay comunicación? A ver, no hay presupuesto para las mesas de conciliación, para lo que llaman tribunal de conciliación. No tienen. Es una primera instancia. ¿Qué es lo que va a pasar? Según lo que pude documentarme y ya lo que tenemos previsto, llega el trabajador con su quejoso y hacen primero que nada una mesa de conciliación, y de ahí lo lanzan a los juzgadores, tanto federal como estatal. Le quitan la facultad a los estados y a la Ciudad de México de nombrar ellos a sus presidentes de sus juntas, y hacen le quitan facultad al estado. Ahora, lo más grave es el registro de asociaciones, porque si bien es cierto, una asociación se puede constituir, como dice la Constitución, por los individuos que compartan intereses afines, sí, pero el registro, ¿quién te lo da? La autoridad. Y ahora la autoridad, mediante un solo personaje, va a usar criterios políticos para dar o no toma de nota, según convenio. Eso lo podemos hablar. Sí, claro. Lo que quiera. Claro. Es que ya estoy acá adentro. Se está soltando el pelo ahorita que estamos en pausa. Sí, no, porque limita mucho la participación ya de los sindicatos en este aspecto. Claro. Porque va diciendo trabajar, bueno, pues yo tengo el apoyo, obviamente cuando uno la junta, los trabajadores confían porque la
la central obrera, a través de su abogado, hace el trabajo de conciliación con esa figura que hay. Y si eso desaparece, pues va a ser un grave problema, porque lo van a acotar mucho. Ahora, estamos viendo que esta situación se va a presentar muy parecida a lo que es con el sistema penal acusatorio. También. Que instrumentan un sistema penal acusatorio sin presupuesto, sin lo más grave, la capacitación. Regresamos. 5, 4, 3, 2. Ya estamos acá de vuelta con todos ustedes y les recuerdo a ustedes que si están aquí en Puebla y quieren ir a comer rico y sabroso, vayan al Asadero del Viajero, allá en el kilómetro 97.5 de la carretera federal México-Puebla. Allá los va a estar esperando don Ramón Huitzil, que les está esperando pues una riquísima cecina de yecapixtla, acompañada de unos frijolitos recién hechos, unas tortillas saliditas del comal, unas salsas, unos quesitos, no hombre, aguacate y queso de vaca, muy riquísimo, hombre. Ya se nos está haciendo agua la boca y quisiéramos invitarlo a usted para que vaya allá al kilómetro 97.5 de la carretera federal México-Puebla, allá en el Asadero del Viajero. Allá le espera don Ramón Huitzil. Ya saben que si usted se le hace mal el comer la cecina, con toda calidad, él le paga lo que significa su salud. Así es que, con toda confianza, vaya usted allá al Asadero del Viajero. Por otro lado, les quiero decir también que don Ciro Bermúdez los espera en la bodega 30 y 32, donde están expendiéndole la mejor de las verduras, la mejor de las legumbres. Hoy estamos ya fin de semana. A nuestros amigos restauranteros, a nuestras amas de casa, les hacemos la cordial invitación para que vayan a abastecerse de la alacena y vayan allá con don Ciro Bermúdez. ¿Por qué? Porque pues tiene precios bajísimos y sobre todo del día. Ahí donde está el bolón, ahí está don Ciro Bermúdez. Ustedes vayan a la nave B de la central de abasto, allá en las bodegas 30 y 32. Ya les digo, donde está el bolón, allá van a encontrar a don Ciro Bermúdez. Y si ustedes le dicen que escucharon el anuncio en México Prioridad en tiempo de debate, les van a hacer un recorte, les van a hacer un recorte del 10%. Así es que pues están invitados, vayan amas de casa, vayan amigos restauranteros, allá con don Ciro Bermúdez en la bodega 30 y 32. Bueno, pues nosotros continuamos con el tema sobre la reforma a la ley laboral, la nueva reforma a la ley laboral que desde el 2012, como lo estamos platicando, y que hoy a finales del 2017 ya se dio a conocer y estamos a la espera de que en este 2018 entre en vigor. Estamos hablando sobre esta nueva reforma y tenemos aquí a nuestro amigo don Pedro Galindo Carrasco, que es el secretario de Acción Política de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, o de México, perdón, la CTM. Y bueno, nos quedamos con una pregunta, don Pedro. Decíamos, ¿qué es lo que va a pasar con este tipo de reforma? Porque usted bien lo apuntaba, estábamos fuera de cámaras y estábamos hablando sobre qué es lo que realmente les va a afectar a ustedes. Yo les hacía la pregunta, ¿es que ustedes también tienden, en un momento dado con esta reforma, tienden a desaparecer? Bueno, por supuesto que habrá que reconocer que el origen de las organizaciones pues tiene que ver con la libertad que tenemos de constituirnos todos los que tenemos un interés común o una afinidad y nos asociamos. El tema tiene que ver más bien con lo que sería el registro de asociaciones, donde también habrá según lo previsto en esta iniciativa, habría un director que sería nombrado por el Congreso y que duraría su encargo 6 años. Todavía no se tiene presupuesto para saber de qué se va a tratar, pero ahí todas las organizaciones sindicales tendrían que someterse al arbitrio, al juicio, o mejor dicho, a la evaluación para recibir lo que llamamos como toma de nota, que es, digamos, el acta de nacimiento de una organización sindical. Y bueno, pues al estar esto en manos de alguien que fue propuesto por el presidente en turno, bueno, pues corremos el riesgo de que, dependiendo la afiliación política, pueda también tener un sesgo político. Pero sobre todo, don Pedro, yo veo que si existe una nueva reforma a la ley laboral y que usted lo mencionaba hace un momento, es totalmente patronal, yo creo que hasta el patrón va a tener que definir a quién se le puede dar esta toma de nota, ¿no? Bueno, sería un poco arriesgado. En este momento lo que Pero sucede... es que las cosas solamente en México se dan.
Sí, desde luego. En este momento el tripartismo de la impartición de justicia laboral a través de las juntas de conciliación, pues tiene una parte que representa a la patronal, una parte que representa a los trabajadores y un administrador que es del gobierno. Finalmente las negociaciones para el tema de definiciones de tabuladores contractuales es entre patrones y trabajadores a través de sus representantes. El tema de los juicios laborales, hay una etapa de conciliación misma que se acuerda entre patrones y trabajadores. Los sindicatos hemos tenido la precaución de que, dadas las circunstancias en las que se encuentra el país, vemos que la conciliación y el acuerdo entre patrones, trabajadores y sindicato es la mejor solución para impedir los paros laborales, para impedir las huelgas. No porque la huelga, recordemos que la huelga es el elemento fundamental con el cual el trabajador puede manifestar hacer valer sus derechos. Sin embargo, también comprendemos que dada esta salvaje competencia que hay en productos y servicios, hace que pues alguien que se ponga en huelga el día de hoy, pues pone en riesgo su competitividad, pone en riesgo su productividad y pone en riesgo la permanencia de su empresa, porque quien hoy te hace un bien o un servicio por 15 centavos, otro te lo hace por 10. ¿Por qué? Pues porque la competencia es fuerte. Y si no lo hacen en México, lo traen del extranjero. Sí, ¿no? la tecnología ya avanzó claro. demasiado. Entonces es muy importante que patrones, trabajadores, sindicatos, sigamos organizados. Esta propuesta de esta iniciativa... ¿Pero no los deja a la orilla esta nueva reforma? Bueno, habrá que ver cuáles son los foros de participación, porque nosotros como organismos sindicales nos debemos a los trabajadores y representamos sus intereses. De ahí a discutir con la patronal, pues la patronal igual va a necesitar mano de obra y va a necesitar contratación colectiva. Pero si partimos que desde el momento en que el patrón puede decidir de facto correr a un trabajador y que no tiene derecho a ir a algún apoyo de su sindicato o recurrir a estas juntas locales de conciliación y arbitraje, ¿qué es lo que va a pasar? No, los sindicatos seguiremos tutelando los derechos de los trabajadores. Aquí el detalle es que en vez de que haya una resolución ante la Junta en la cual el representante obrero razona la firma, razona el acuerdo al que se llega, ahora primero habrá una mesa de conciliación, y en la mesa de conciliación, bueno, pues se tendrá que dar como parte inicial la conciliación y el trabajador reclamar lo que por derecho le corresponda según el caso. Si es un despido injustificado, pues la restitución en su lugar de trabajo, ¿no? Si es un recorte de personal y es una liquidación constitucional, bueno, pues reclamar lo que por derecho le corresponde como liquidación. Aquí el problema más bien está en la forma. Si bien consideramos en la CTM que el tripartismo es fundamental en todos los organismos, porque el tema no nada más va en la Junta. Recordemos que también hay tripartismo en el Infonavit, hay tripartismo en el Seguro Social, y lo que no queremos es perder que estas prerrogativas se vuelvan tan, no quiero decir empresariales, pero sí tan alejadas de la voluntad de los trabajadores a través de los representantes obreros. No queremos eso, lo que queremos es precisamente que por citar un ejemplo, los fondos de Afore son de los trabajadores y los administra un particular. Y ahí no tenemos una participación a través de la CONSAR. Entonces necesitamos hacerlos presentes en todos los organismos que tienen que ver con la impartición de justicia laboral y estar presentes. Vamos a ver ahorita, de acuerdo a las leyes reglamentarias, de acuerdo al capítulo 15 que se espera que se promueva, que sería toda la procedimental de este organismo de conciliación y este traslado de la Junta hacia jueces de lo laboral, tenemos que ver todo ese procedimiento cómo va a ser. Pero adelante, Arturo. Esto no acota a los sindicatos, esa reforma en la cuestión, por ejemplo, de la impartición
de justicia laboral no los acota, porque el trabajador tiene la plena confianza en el sindicato, obviamente en la representación, y si esto lo turban a un juez, y obviamente que va a ser un criterio muy diferente al que ha sido hasta ahora junto con esta participación tripartita, donde finalmente el representante del gobierno toma la conciliación, y hoy ya no se va a dar, porque ¿qué pasaría en el caso si en el aporte de pruebas en este juicio, pues el juez toma una determinación y sesga? ¿Qué va a pasar? ¿No? O sea, sería muy lamentable que se diera ese sesgo que puede ser pues de diversas naturalezas, por diversos intereses, y entonces en la parte de lo que uno demanda como trabajador, como lo has comentado muchas veces en la cuestión de un despido injustificado, la restitución laboral, o cuando es un recorte de personal, la liquidación que corresponde a todos sus derechos, ¿qué va a pasar si ahí ya los sindicatos ya no van a tener esa representación? Bueno, las decisiones patronales van a seguir sucediendo. Nosotros no sentimos que no nos han llamado y no hemos tenido la participación suficiente para aportar a estas modificaciones legislativas, porque eso le corresponde al legislativo y no ha habido los foros suficientes para desahogarlo. ¿Sería una propuesta? Claro, por supuesto, tiene que haber un consenso, ¿no? Si hay la voluntad política de que esto se consense. Hemos notado que pues no la hay, o no está tan abierta. Tanto Isaías González como nuestro compañero Tereso Medina, pues lanzaron la iniciativa y nosotros no, al menos su servidor, soy un ignorante en este tema, no vi cómo entró. Pero lo que sí es que de esa representación no se verá dañada. Los trabajadores siguen confiando en sus sindicatos y los sindicatos seguiremos tutelando el derecho de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Me parece que no hay que dejar de lado que la patronal tiene el poder que le da el recurso económico y hay muchos patrones, me ha tocado lamentablemente ver, que prefieren pagarle a un abogado que pagarle al trabajador lo que le toca por su despido. Así de fácil, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los sindicatos? Apoyar a nuestros trabajadores en sus procesos, tanto de contratación, tanto de capacitación, de integración a las comisiones mixtas, que haga bien su trabajo, que participe en los temas de productividad, porque el día de hoy el trabajador está muy preparado. Ya no son los trabajadores que llegaban sabiendo leer y escribir. Hoy te llegan mínimo con prepa o bachiller, y si no es que te llegan con carrera trunca, y están aspirando cada vez a escalar más. Y no olvidemos también que esta generación de trabajadores que está llegando, ya no es la misma generación que estaba casada con la hoz y el martillo, que estaba casada con el rojo y el negro. Esta generación de trabajadores ya son millennials, ya tienen comunicación permanente por redes sociales y hay una información permanente que están recibiendo. Entonces, el papel de los sindicatos tiene que ser de evolucionar para poder seguir representando de manera adecuada y de seguir despertando el interés de los trabajadores en pertenecer a su sindicato, porque no olvidemos que, sí, bien se dice, la unión hace la fuerza, y un sindicato unido, un representante que está en contacto con sus representados, puede hacer un mejor papel frente a las injusticias, que es de lo que nos debemos de cuidar. Finalmente, si un patrón despide a alguien y le paga lo que constitucionalmente le corresponde, pues no hay lío. El problema es cuando el despido es injustificado, el problema es cuando hay una injusticia en contra del trabajador, es cuando todos, porque el día de hoy es por el trabajador X, Y o Z, pero el día de mañana va a ser por otro, y luego por otro, y luego por mí. Así es. Entonces tenemos que ser más solidarios. Que ese es el problema. Y bueno, finalmente yo siento que, como lo anuncian los medios de comunicación, esta nueva ley elimina el derecho a la pensión y a la salud. En este término yo quisiera saber, porque bien lo apuntas también, se le está abriendo en esta reforma a la ley esto del outsourcing, y que, como también lo anuncias, bueno, si finalmente un trabajador ya no le conviene al patrón, lo despide y le da su liquidación, pues hasta ahí no hay problema. Sin embargo, esto del outsourcing, esto es lo que está llamando la atención, porque van a contratarlos por horas y los van a desechar como si tuviéramos un vaso, ya lo usamos y ahora lo tiramos. Esto es lo que está provocando escozor
entre la sociedad trabajadora, porque no saben efectivamente qué es a lo que se están a lo que se están guiando. Y ustedes como su sindicato también no tienen esa información debida que la deberían de ya manejar, como bien lo dices, estos trabajadores que no son de la hoz ni la hoz ni del martillo, ni nada más cuentan con primaria, sino que ya vienen muy preparados. El tema del trabajo, recordemos también que el trabajo no es una mercancía, el trabajo es el medio legal a través del cual un ciudadano se gana la vida. Vende su No la vende, se gana. Uh-huh. Es diferente, no es una mercancía que se compra y se vende, es un derecho. El trabajo es un derecho y es una prerrogativa que tienen las personas libres. Aquí el detalle tiene que ver con esa dignificación del trabajo. El outsourcing o tercerización es que hay que entenderlo, hay que darle el nombre adecuado, me parece. Sí. Es una tercerización, es una maquila de nómina. Aquí lo que hace es impedir que el patrón, el beneficiario de la fuerza de trabajo, se haga responsable de los derechos de los trabajadores que tiene consigo mismo. Acordémonos que el patrón que contrata a un trabajador no únicamente contrata su mano de obra, contrata su talento, contrata su inteligencia, contrata a la persona, y esa persona tiene necesidades. De ahí la confianza también, de ahí que se tenga obligación, por ejemplo, de pagar el Infonavit, la casa para los trabajadores. En el caso de que no hubiera escuelas, de poner un artículo 123 para la educación mínima de los trabajadores. Está obligado a darle capacitación, está obligado a darle una participación en las utilidades de la empresa. ¿Qué es lo que pasa con el outsourcing o lo que conocemos como outsourcing, la tercerización? Que el patrón cambia de lugar. Ya se había reglamentado en el 2012 esa participación, de tal manera que inclusive fiscalmente las obligaciones se tenían que reportar o se tienen que reportar, y ya no se hace tan fácil o ya no es tan cómodo tener una tercerización porque no tiene sentido si no deduce. Aquí el problema es que me parece que desde nuestros foros en la CTM y de la mano de nuestro líder Leobardo Soto, el beneficiario del final de la mano de obra es quien tiene la responsabilidad de los trabajadores. Y si uno demanda ante la Junta este hecho, el alcance es hasta el beneficiario final. No lo puede evadir. Pero don Pedro, nos estás hablando en un esquema en cuanto todavía no se aplica la nueva reforma a la ley. Así es. Sin embargo, nosotros tenemos entendido que todo esto que nos estás hablando se lo van a borrar de un plumazo. Vamos a procurar que no lo borren de un plumazo, vamos a procurar que primero allegarnos de la información, porque todavía, insisto, no se tiene ni siquiera presupuesto para esta nueva dependencia o este nuevo organismo descentralizado. No lo conocemos, no hay suficiente información ni en medios, ni el legislativo lo ha discutido, ni lo han subido a tribuna. Vamos a esperar a que se vayan derivando, y en esas discusiones... Pero ya en el Senado ya se aprobó. En el Senado ya, pero hay un proceso legislativo que va de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, donde hay una discusión y se regresa. Vamos a ver, acordémonos que también el presidente de la República tiene iniciativas prioritarias. Vamos a ver que esta no lo sea y que haya el tiempo suficiente para que las comisiones de trabajo la discutan, para que se den a conocer los debates, para que haya una participación, y a lo mejor en una de esas, el tema no es tan rápido, no es tan ágil, el tema, hay muchos intereses y estamos hablando de la producción nacional. ¿Cuál es entonces, perdón, presidente? Bueno, obviamente que eso tiene que tener una relación con los diversos grupos parlamentarios, y en particular, en este caso, con el Congreso de la Unión, con los diputados, porque es una iniciativa que presenta un partido político a través de un grupo parlamentario. Sí. Y se tendrá que consensuar para que en esta comisión que existe esté discutida ampliamente con la participación de los sindicatos, por los grupos parlamentarios del Partido de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Movimiento de Regeneración Nacional, del Movimiento Ciudadano, e incluso del partido, si es que forma parte de esa comisión del partido del PANAL, en fin. Yo creo que lo más importante en este caso sería que la CTM, como organización que está muy interesada en que esta iniciativa sobre todo sea de alguna manera una iniciativa que no afecte ni a los intereses de los trabajadores, ni afecte a la relación de los trabajadores con los sindicatos, y solo sea beneficiaria para una parte, sino que tiene que ser lo que has comentado, el equilibrio, la parte que ha habido.
¿qué ha habido por parte de la CTM de buscar a los otros grupos parlamentarios? En el Congreso, finalmente, los periodos de sesiones están en proceso, ¿no? Van a iniciar, y estoy seguro de que cuando se suba el tema a tribuna nos van a llamar a todos para poder participar y dar nuestras aportaciones para que, si bien es cierto, esta reforma tiene el interés de agilizar la impartición de justicia, pues procuraremos que la justicia sea así, justa, que no tenga sesgos, que sea que se pueda aplicar a cualquier ciudadano. Nosotros en este momento carecemos de los legajos, carecemos de toda la información. Lo único que tenemos es que estamos en proceso de análisis de esta iniciativa para dar un punto de vista. Pero a fin de cuentas, nuestro interés de que haya representantes obreros en el Congreso, pues es ese, ¿no? Que haya gente también que pueda hacer contrapesos. Cada partido político debe tener interés en la cosa laboral. No puede haber un sesgo, porque a todos, patrones, trabajadores, estudiantes, la fuerza productiva del país, ahí está, el Producto Interno Bruto se genera de sumar capital y trabajo. Me parece que es muy importante, sí, tener presente que las reformas se tienen que ir dando porque la sociedad va evolucionando, pero que sea una reforma que no afecte el interés fundamental de los trabajadores, que es derecho a la justicia social. ¿Tú qué crees? Estás argumentando de que la ley, esta reforma a la ley, pues todavía no está echada para adelante. Es una iniciativa que aún se está tratando en la Cámara de Diputados y que tendrá que dar un paso al Senado de la República. ¿A qué crees entonces que hayan dado ya esta información, que ya se tengan algunas cosas como ya se venían adelantando, pero que hoy le hayan hecho el énfasis para que los trabajadores supieran de pues escándalo que ya está propagando? Bueno, nosotros mismos como representantes, en cada foro donde se ha presentado y ha hecho uso de la palabra nuestro líder, el diputado Leobardo Soto, él en todos los foros ha manifestado su inconformidad con la información que se tiene hasta el día de hoy de estas iniciativas. Nosotros confiamos en que esta inconformidad de él, sumada a todas las organizaciones que nos agrupamos alrededor de la Federación de Trabajadores de Puebla y la CTM, haremos un contrapeso que permita que esto se debata. Yo tengo plena confianza que Leobardo, en esa habilidad política que tiene, va a saber hacer valer esas inquietudes que nosotros le hemos manifestado, y él seguramente nos orientará para que acudamos y tengamos oportunidad de hacer una exposición clara sobre las propuestas que se hacen. En mi punto de vista, ahora que me lo preguntas, ¿qué opino de que pase de la Junta a un juez de lo laboral? Pues yo opino que así como está la Junta, lo que le hace falta es tener más personal para tener un mayor presupuesto que le permita desahogar el rezago. Y no formar algo nuevo que vamos a ver si funciona. No, y que vamos a ver el rezago, porque nunca se ha hablado de cómo solucionar el rezago. O sea, aquí de lo que se trata es de desahogar los miles y miles de expedientes que tienen años en los litigios laborales ante la Junta. Ahora, podemos resumir en este caso, definitivamente los trabajadores no tienen el por qué estarse preocupando en estos momentos. Y yo creo que sería muy conveniente, y esa era la pregunta, que ustedes en su momento, no sé si vayan a hacer foros, si ustedes estén directamente con los trabajadores y estén aterrizando esta información, que para mí se me hace muy importante. La inquietud que nos ha manifestado nuestro líder Leobardo es esa, de estar ávidos primero que nada, que la autoridad y la autoridad, en este caso Vanessa Barahona, y en su momento como el delegado que esté, que sepa que nos falta dialogar. El ofrecimiento de la Secretaría del Trabajo fue, vamos a dialogarlo, vamos a proponerlo, vamos a escucharlo, y bueno, aquí la autoridad le corresponde el hacer la convocatoria. Nosotros convocaremos a los que representamos. Tan pronto tengamos una información clara y fidedigna de cómo se está llevando a cabo
esta planeación de cómo aterrizar esta reforma. Con esa garantía de defensa del trabajador. Claro, por supuesto, para eso esa es nuestra naturaleza, pero insisto en el tema. Falta todavía las leyes reglamentarias, falta todavía el capítulo 15 de la ley, modificarlo y generarlo con el propósito de darle la procedimental a estos tribunales laborales que se han propuesto. Falta todavía saber quién va a ser el titular y cuáles son sus alcances en esta suprasecretaría de la gestión laboral y la conciliación y el registro de asociaciones. Yo creo que les queda un trabajo muy pesado, muy fuerte a ustedes. Es un reto el que van a tener que brincar, y bueno, ya lo estaremos mirando en próximas fechas. Nos vamos, Arturo, nos vamos, don Pedro, le agradecemos mucho el que nos haya acompañado, a don Pedro Galindo Carrasco, secretario de Acción Política de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y para tratar este asunto sobre la reforma a la ley laboral. Ya nos dio esta información, y por lo que hemos escuchado, pues no hay por qué preocuparse por estos momentos. Todavía está en vías de que se deba de esta iniciativa todavía tiene mucho que caminar en el Congreso de la Unión y el Senado, y por lo tanto ellos tendrán el reto de poder convencer a que esto se deba de modificar, y no en los términos en los que se está acordando en estos momentos. De antemano, don Pedro, le agradecemos. Muchas gracias. Algo que nos pueda usted decir para finalizar. Pues muchas gracias de parte de la Federación de Trabajadores de Puebla, nuestro titular, el diputado Leobardo Soto, pues les agradezco mucho el espacio, también de Javier Silva, que nos hizo favor de convocarnos para asistir, y a ustedes por su tiempo y la oportunidad de platicarlo, porque esto es lo que hace falta, foros, y les agradezco mucho esta oportunidad. Esta es su casa. Muchas gracias. Arturito, nos vamos. Pues un tema muy importante, un tema muy fundamental en la relación del país, porque es finalmente lo que genera todo como ya lo comentamos, el bienestar del país, la producción, el Producto Interno Bruto, los bienes y servicios, y eso tiene que ser para bien de todos los trabajadores, con el equilibrio con la parte patronal. Pues ya lo escucharon, perdón. Nos vamos, les agradecemos mucho su participación en este programa de Tiempo de Debate. Los esperamos dentro de 8 días a la misma hora, 4 de la tarde, jueves. No se olviden de nosotros. Tiempo de Debate. Hasta entonces. Bueno, fue rapidísimo también. Se fue, ¿verdad? es que son temas. Ay, Dios mío. Pero perdón, disculpen que